Buenos días a todas, ¿cómo están? Qué bueno que ya estamos aquí reunidas a nuestro devocional semanal. Un gusto poder saludarles y le damos gracias a Dios por la vida de todas y de cada una de ustedes. Así que vamos a dar gracias a Dios para comenzar. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por esta bendición que nos das de poder sembrar tu palabra en los corazones de todas las mujeres, de todas nosotras, Señor. Te damos gracias porque tienes esa porción para cada una. Señor, gracias te damos por todas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana queremos agradecer a Dios por la vida de esta serie que es el carácter de la mujer de Dios. Y bueno, como hemos estado viendo, nos estamos basando en el poema de la mujer virtuosa que está en el capítulo 31 del libro de Proverbios. Y como bien ya hemos visto algunas de sus cualidades, ¿ya quién me puede decir cuáles son algunas? Muy bien, que es una mujer que es muy fuerte y es una mujer de fe. Y hoy veremos en nuestro tema el corazón de Dios. ¿Sabían ustedes que el corazón de Dios puede ser triste? La palabra de Dios lo menciona y menciona que Él tiene sentimientos y es una manera que nosotras también, a través de este tema, nosotros vamos a conocer a Dios. Y Dios tiene sentimientos, pues sí, nos dio sentimientos, Él tiene sentimientos. Entonces Dios puede estar triste. La palabra menciona en Efesios capítulo 4, en el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que lo puede hacer sentir triste? Efesios 4:31 dice, quítese de usted toda amargura. ¿Habrá alguna mujer que nos está mirando amargada? Quítese de ustedes todo enojo. ¿Alguna está enojada hoy en esta mañana? ¿Alguna tiene ira? ¿Alguna es gritona? ¿Y alguna de las que estamos aquí es malediciente? ¿O está teniendo pensamientos maliciosos? Esa clase de actitudes le entristecen a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya vive en nosotras. En las mujeres de Dios, Dios vive en nosotras y Él puede llegar a entristecerse. Pero también quiero decirles que Dios se pone alegre. Y ahí es donde nosotras vamos a ahondar en el tema, porque para que nosotros podamos alegrar el corazón de Él, cómo es Él y qué le puede agradar a Él. Y vamos a descubrir los secretos. Hemos estado indagando y vamos de este modelo de mujer para todas nosotras que deseamos ser una valiosa joya en verdad. ¿Verdad, Elena? Así es. Buenos días a todas mujeres. Creo este estudio va a estar muy edificante y muy necesario para todas y cada una de nosotras. Esa sabiduría, el cual dice el Señor que si alguna nos hace falta la pidamos al Señor y la busquemos, dice también en el libro de Proverbios que la busquemos. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente el día de hoy. Así es. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema, que se llama La mujer que alegra el corazón de Dios. El Proverbios 31:26 es nuestra base y dice lo siguiente: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Otra versión nos dice, lo que dice ella, la mujer, es siempre muy juicioso, tiene el arte de transmitir la piedad. Hay otra versión también que dice, siempre habla nos dice, cuando abre su boca, habla sabiamente, en su lengua hay instrucción de Torá. Y otra versión dice, abre su boca con sabiduría y hay en sus labios una enseñanza fiel. Con leer estas versiones, Dios nos está arrojando luz para que nosotros le conozcamos y entendamos qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que a Él le hace feliz. Muy bien, esta mujer abre su boca con sabiduría y una de las famas de las mujeres es que hablamos mucho, que expresamos con mucha facilidad
Y eso es algo muy bueno. Dios nos dio esa capacidad de expresar sentimientos, emociones, pero aquí en este tema de hoy vamos a enfocar que esta mujer era una mujer que conoce, sabe, es una mujer sabia, es una mujer juiciosa, es una mujer ecuánime, una mujer veraz, es una mujer prudente. Lo contrario sería una mujer impaciente, una mujer insensata, una mujer imprudente. Parcial o desmesurada excesivamente. Así Estamos hablando de dos extremos, se va al extremo. Sí, tanto para hablar como para hacer. Totalmente. Si una persona es parcial, imagínate el conocimiento de Dios siendo parcial, pues solamente enseñaría lo que ella quiere. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña a través de los santos hombres y las mujeres de Dios es que son mujeres que enseñan la total expresión de Dios, quién es Él y su voluntad. El apóstol Pablo decía, yo no me he rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios, y habla de sabiduría. Y esa es la manera que nosotras nos vamos a ir enfocando. ¿Por qué? Porque es muy importante que para cuando nosotras hablamos nuestra boca también podamos hablar con sabiduría y enseñar con ciencia y con inteligencia. ¿A quién? A los nuestros, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos. Así es. Puede ser que no sé, que alguna de las mujeres que está aquí escuchándonos no conozca a Dios, que nunca ha oído de Él. Tampoco se ha dado el tiempo, pero hay otras mujeres que se desesperan bien fácilmente, apenas empiezan a conocer de Dios y dicen, ya quiero decirles quién es Dios, porque se necesita invertir tiempo. Así es, lo que miramos en esta enseñanza, en el libro de Proverbios, esta mujer habla así, porque su vida está centrada en la palabra de Dios, no está centrada en su conocimiento, en su inteligencia, en su forma de ver la vida, como ella piensa o cree, sino que está totalmente apegada a la voluntad de Dios. Ella busca llenarse de la voluntad de Dios. Sabe que si no busca la palabra de Dios, llenarse del Señor, de su voluntad, ella no puede hablar así, no puede actuar, ni puede hablar, ni puede actuar en sabiduría. Y yo creo que como mujeres, en nuestro caminar y en ese proceso, nos hemos dado cuenta, ¿no? Sobre todo cuando llegamos con tantas deficiencias, con una mente no renovada y sin sabiduría de Dios, por eso. Y al mirarnos en el espejo de la palabra, cómo Dios nos mostró esas áreas, pero también cómo nos ayudó. Uno de los ejemplos en la Biblia, la mujer samaritana, como cuando tuvo ese diálogo con Jesús, más bien Jesús que tuvo ese encuentro con ella para que ella lo conociera. Ella expresaba su conocimiento, su propia inteligencia, su manera de pensar y lo que a ella le conformaba en su manera de ver a Dios, en su manera de concebir en su mente qué era lo que le agradaba a Dios. Y cuando Jesús se reveló a su corazón, ella la verdadera ciencia y la verdadera inteligencia. Entonces, una de las cualidades que nosotros podemos entender al adquirir sabiduría, ¿qué es lo que nosotros estamos adquiriendo? Cuando nosotros adquirimos sabiduría al leer la palabra de Dios, nosotros estamos adquiriendo la ciencia de Dios, el entendimiento, la inteligencia que solamente Dios puede dar, el saber. Ese es el verdadero saber, no es pescar de aquí y de allá las filosofías o las ideas o las tradiciones de nuestros antepasados, sino qué dice Él. Él se presenta a sí mismo en las Escrituras, quién es Él y cómo Él ve todas las cosas y cómo nosotros podemos percibir el amor a través de la Escritura, y ese amor nos lleva a expresarlo también. Así es, dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuál es su pensamiento, tal es Él. Entonces lo que nosotros pensamos hoy en el Señor, pues es la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo, actuamos, dice la Escritura, conforme su voluntad. Cuando hablamos de esta mujer virtuosa de Proverbios, estamos mirando una mujer que vive una vida en el Espíritu.
Y nosotras somos llamadas a vivir una vida en el Espíritu, a abandonar las cosas de la carne. ¿Cómo podríamos abandonarlas? No las podrías abandonar si no tienes el conocimiento de Dios. ¿Qué le agrada a Él? Cuando la palabra menciona en Deuteronomio 4:6 dice, guárdalos pues. ¿De qué se trata? De guardar sus mandamientos, sus reglas. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea, vemos entonces que el pueblo de Dios, adquiriendo la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, viviendo bajo la cobertura que Él da, puede ser admirada esa ciencia y ese conocimiento que no es producida por el propio corazón del hombre, es algo que viene desde el cielo mismo. Y esa es la manera en que nosotras podemos llegar a ser pueblo sabio y entendido, mujeres santas y piadosas. Bueno, esta mujer es experta en la palabra de Dios. Esta mujer conoce a Dios, sabe lo que a Él le agrada y entiende perfectamente que ella es un instrumento para darlo a conocer. Es como un padre o un esposo, porque las que están casadas pueden, al conocer a su esposo, pasan los años. ¿Tú ya cuántos años tienes de casada? 31 años. Yo tengo 34 años y cada día conozco a nuestro esposo porque yo he vivido con mi esposo años y en nuestra juventud y hemos pasado por diferentes etapas y aprendemos todo y siempre vamos a conocer qué le agrada y buscar la manera de agradarlo. Pero un padre, uno busca la manera de agradar a su padre. Cuando una es hijo, una trata de agradar, conoce bien, sabe lo que a él le agrada. ¿Qué le gustaba a mi papá, por ejemplo? Bueno, yo recuerdo que desde pequeña a mi papá le gustaba que le rascáramos la espalda. Decía, mija, me rasca la espalda, y le encantaba y se ponía, ¿no? Yo recuerdo dos cosas, eso, y de comida le encantaba que le hiciéramos papas con cebolla y tomate. Se ponía tan feliz. Sí, y uno buscaba la manera de agradarlo. Claro. Yo sí recuerdo esa parte de rascar la espalda porque llegaba del trabajo y me sentaba a sus pies y me decía, ráscame la espalda, hija, y ya es cuando le ves al papá que se agrada mucho, claro. Le complaces en algo que le gusta, y eso es algo pasajero. Imagínense a nuestro Padre Celestial. Así es. A nosotros los papás nos gusta que nos obedezcan los hijos, ¿sí o no? Claro, y que nos complazcan también, por supuesto. Y nos complace mucho y nos causa mucha satisfacción y mucha alegría cuando un hijo se guarda de un peligro, se guarda del mal, se guarda de malas compañías, se guarda de muchas cosas que uno no les dice, simplemente porque ellos saben, ellos conocen lo que a uno le agrada. Y ellos deciden por sí mismos decir, no, yo voy a agradar a mi padre, voy a agradar a mi madre. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos tomando ya dirección en nuestra enseñanza en el aspecto de que es necesario conocer a Dios, buscar en la palabra de Dios como un tesoro profundo, buscar qué es lo que verdaderamente le agrada a Él, le satisface a Él. No es fácil cuando se trata de obedecer en algún área y dices, y eso es lo que le gusta a Dios, pero esto es lo que yo quiero. Y es una lucha constante, ¿sí o no? Sí, así, ciertamente como tú dices, hay áreas que se nos dificulta más soltar, hacer, pero también como hemos aprendido a conocer al Señor y como hemos llegado a amarlo, dices, quiero hacerlo, quiero. Y le llegamos a decir al Señor, Señor, quiero, no puedo, ayúdame. Porque el deseo nace de nuestro corazón, ¿verdad? Y es ahí donde viene la ayuda del Señor a través del Espíritu Santo. Recuerdo cuando yo conocí de la palabra de Dios y el primer amor surge en mi corazón, el amor hacia Dios. Una de las cosas, lo recuerdo perfectamente, que le dije a Dios literalmente, me paro en medio de mi recámara y hablo al Señor y le digo, Señor, ¿qué me pides que yo no te vaya a dar?
realmente uno no piensa en las palabras que uno expresa, uno enamorado dice las cosas. A medida que ya empiezo a conocer a Dios, es cuando tú dices, wow, lo que pide a Dios, dame a tus hijos, dame a tu esposo, dame tu casa, dame tu corazón, dame esto, y entonces uno va desprendiéndose de esa parte. Pero qué bonito, porque en la medida que uno se despoja de todo eso, uno va experimentando la alegría, la satisfacción de agradar al Padre Celestial, a un Padre bueno, porque no es un Padre terrenal, es un Padre muy bueno. Sí, yo creo que a muchos nos pasó eso en un principio, ¿no? Yo recuerdo que también recién nuevecita y enamorada del Señor, inmediatamente metida en la palabra, en las escrituras, uno lo va conociendo y sabe que le agrada, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué le agrada y qué le desagrada? Y el Señor me mostró en ese momento cómo yo era, justamente como leíamos la escritura al comenzar, era enojona, gritona, pero hubo una tristeza tan profunda en mi corazón de decir, Señor, yo te amo y yo quiero agradarte, yo quiero quitarme ese enojo, yo quiero quitarme esa gritería. Y yo recuerdo que ayunaba y oraba por esa área, y parecía que entre más ayunaba, más oraba, más gritona, más enojona. Pero entonces el Señor me dice, bástate mi gracia, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y el Señor me ayudó, sí. Pero hubo esa necesidad de querer agradar al Padre y saber que lo estaba contristando. Yo creo que esas son las cosas o las experiencias que nosotros podemos compartirle a usted que nos está mirando, y a todas las mujeres hermosas que se tomaron este tiempo, pero sé que Dios está hablando a cada una de sus vidas. Miren, en la palabra de Dios menciona a una mujer, a una señora, a una mujer que enseña a sus hijos a andar en la verdad. Pero a lo mejor hay alguna que diga, es que yo no tengo ni hijos, yo soy soltera, o yo no tengo hijos, yo tengo tantos años casada y no tengo hijos, o yo nunca tuve esa cualidad de ser madre. Pues quiero decirte que madre puede ser una madre literalmente hablando de una mujer que da a luz a hijos de sangre, pero también hay mujeres que tienen muchos hijos espirituales. Y habla la palabra de Dios en la segunda carta de Juan, en los versos 1, 2 y 3, menciona a una señora. Así es. ¿Lo lees? La escritura dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ok, aquí habla de una señora elegida y sus hijos. Puede ser que está hablando de hijos de sangre, donde ella enseñaba de la verdad y también recibía a otras personas que anhelaban y tenían hambre de la verdad de Dios. Y está elogiando a esta señora elegida, porque la verdad de Dios permanece ahí, está ahí con ellos, y es bendecida esta mujer. Es una mujer que alegra el corazón del Padre Dios, pero también alegra el corazón de aquellos que le enseñaron la palabra de Dios. Es una alegría cuando enseñamos de la palabra de Dios y vemos su efecto, que ya no es que tú les mandas, que tú les dices lo que tienen que hacer, sino que ya produce ese fruto de obediencia. Esta mujer sabe, la mujer de Proverbios sabe, y esta señora elegida sabe. Y si tú eres una mujer obediente, es que sabes lo importante de transmitir la verdad de Dios a la familia. ¿Cómo podríamos decir nosotras, por ejemplo, que amamos a Dios y decir, pero yo amo a Dios? Yo me encuentro con muchas mujeres a las cuales les he querido compartir de la palabra de Dios y dicen, yo conozco a Dios, yo amo a Dios. ¿Tú por qué dices que yo no amo a Dios? Se necesita conocer a Dios y demostrarle ese amor, pero al Dios de la Biblia, no al Dios que nosotros concebimos aquí. Así es. Entonces, ¿cómo podríamos decirle, amo a Dios? Y decir, qué flojera tener que ir a la iglesia ahora que se va a terminar
Bueno, esperamos en Dios Cuando que termine la cuarentena y que podamos regresar a la iglesia, porque sí hace falta, Sí, es hace una falta. necesidad Sí. de la familia de Dios, estar juntos. Pero alguien que dice, qué flojera, yo no quiero ir a la iglesia, yo estoy tan a gusto. Sí. O que dice, pues podría decir, otra vez lo mismo, Ujú. vamos a ir a lo mismo. Sí, a lo mejor ya nos amoldamos a estar bien a gusto en nuestra casa sin tener que arreglarnos para salir, ya no, pero no. Y simplemente haciendo un examen en nuestras vidas, podemos preguntarnos, ¿nuestros hijos nos ven orar? Eso es bien importante, que nos vean orar, Ujú. no exhibirnos. O también que dicen, aquí podemos aprender en casa. ¿Sí? Ya. Ajá. No quiero leer, ya me sé todo eso, ya lo he leído. O, ay, las transmisiones. ¿Y por qué pasan toda la semana? ¿Qué piensan que uno no tiene que hacer? Supongo. Pero nuestros hijos nos oyen. Y nuestros hijos al oír esas expresiones pueden empezar a tener un rechazo a la palabra de Dios. Sí, simplemente ahorita que comentaste las transmisiones, ¿no? A lo mejor nuestros hijos ven que prendemos, ya es la hora de la transmisión, pero la prenden para que sepan que ahí estamos, ¿no? Pero luego me voy y con el ruido de los trastes y escucho, y luego me voy al baño y luego me voy Ajá. al patio. Ellos observan. Así es, no hay Observa. una seriedad, no hay un No. amor realmente No. a la palabra, El a la res- iglesia, El misma, a los respeto a siervos. la palabra. Yo sirvo con los niños también en la iglesia y una de las cosas que les digo a los papás, ahora que estamos transmitiendo las clases por línea, les digo, papás, enseñen a los niños, o sea, tómense el tiempo de decirle, ya va a empezar la transmisión de los niños o sentarte, a lo mejor ese día andas muy apurado, pero tú tienes ya otro día establecido y una hora de decir, miren, las hermanas nos están dando la palabra, el material, yo lo leo y yo les enseño a los niños y decirles qué importante es amar al pueblo de Dios, al pastor y amar a las maestras de los niños, amar al maestro de los jóvenes, a las maestras de las mujeres. ¿Por qué? Porque aman a la iglesia y les importa todo. Entonces nosotros, ¿cómo podemos enseñar? ¿Cómo podríamos decir amo a Dios? Creo que una de las maneras en que alegramos el corazón de Dios es congregándonos. Dice la palabra de Dios, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y bueno, creo que es una de las pruebas más grandes en estos tiempos que nosotros vamos a dar de andar en la verdad y de enseñar a los hijos con amor, porque eso es enseñarles el amor, no tanto estarte abrazando, que es parte de, pero en realidad mi amor se demuestra con hechos, bendiciendo. Y bendigamos entonces a todo lo que es lo que Dios ama, bendigámoslo, a nuestros maestros, pastores, a la iglesia, a los hijos, a los padres, a todos. A nuestros hijos espirituales, cuidándolos. Según los hijos espirituales pueden llegar a ser aquellos a los cuales tú le estás predicando la palabra de Dios. Y pueden ser los mismos de nosotros, los de sangre, pueden llegar a ser nuestros hijos espirituales. Y a veces no, a veces son otras personas, pero ahí estamos sembrando la palabra de Dios. Para aquellas mujeres que no han tenido esos hijos no están limitadas. Acuérdense que las mujeres de fe tenemos muchos hijos. ¿Cuántos hijos quieres tener? Yo cuando me casé con mi esposo yo le dije, yo quiero tener, me imaginé la mesa de 12 porque mi mamá tenía 12 hijos, pero dije, no, 12 no me aviento, pero 6 sí. Y me dijo mi esposo, ¿qué? No, 2, y 2 tuvimos. Pero en 1 Pedro capítulo 3, verso 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y en otra versión dice, así fue Sara, pues obedecía a Abraham, lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Estamos hablando de una mujer que literalmente tuvo un hijo, pero que espiritualmente todas llegamos a ser hijas porque seguimos un ejemplo, porque así es, en la vida espiritual nosotras somos aquellas que al dar la palabra de Dios estamos engendrando hijos hasta que nacen a la vida de Dios y esos hijos se dan a luz
y esos hijos se crecen, y ella tuvo muchos hijos, y hay muchas mujeres que amamos a Dios por la predicación y la obediencia de ella, de Sara, que viene en la Biblia, una mujer que fue justificada por fe. ¿Qué pasa si predicamos a un hijo rebelde, a padres que desconocen de la palabra de Dios? Bueno, estamos obedeciendo a esa mandato de Dios de ir y predicar, de manera que se van a dar hijos espirituales. Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Qué importante hablar la palabra. Totalmente. Si a veces decimos, ya la estoy ejemplificando, que realmente hay muchas áreas que tenemos que ser pulidas y despojadas, pero habla aquí literal de la palabra. ¿Quién les va a predicar? A mí me hablaron la palabra, no solamente vi el ejemplo, sino oí literal la palabra de Dios, y fue la que me dio a luz, se engendró en mí. Y dice: ¿cómo van a predicar si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estamos hablando de mujeres evangelísticas, mujeres que evangelizan su casa, evangelizamos donde quiera que estamos, porque no solamente vivimos, también hablamos. Por eso abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia siempre está en su boca. Sí. La Escritura nos habla de que hablemos, que animemos, exhortemos, dice, a tiempo y a destiempo, aplicándolo a nuestra casa, pues a nuestro esposo, a nuestros hijos. Siempre es instarlos, ¿verdad? Exhortarlos, animarlos, levantarlos, y trabajar en nuestra vida para que Cristo sea formado en nosotros, para que de esa manera nuestros hijos también, al estarles enseñando con nuestra vida, al estarles enseñando con la palabra, ellos sean el reflejo de Cristo. Así de hecho, es. la palabra dice: cual la madre tal la hija. Ellos vienen a ser Se como llegan a nosotros. parecer. Ellos, yo creo que la mayoría nos han dicho en algún momento: oye, ¿cómo se parece tu hija a ti? Y no en físico, sino en actitudes, lo que hace. ¿Por qué? Porque lo ven en nosotros. Sí. Y es lo que estamos sembrando. Pablo dice en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Totalmente. Y en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí habla de la influencia de dos mujeres influenciando a un hijo, a un nieto. Qué importante que nosotros le sembremos la palabra de Dios. Me viene la vida también de Moisés, como su propia madre puede influir para sembrar en él el amor por su pueblo, el amor por Dios, el amor por seguir la voluntad de Dios. Una mujer de fe que creyó que Dios era poderoso para sacarlo de aquellas aguas, y es una manera que nosotros podemos seguir influenciando, orando, rogando y predicando de la palabra de Dios a nuestros hijos, sabiendo que Dios puede rescatar a aquellos que aún no han creído, puede sacar como sacó Dios a Moisés. Y bueno, nuestro devocional semanal. La vida de comunión con Dios es básica. El conocimiento que Él nos da, su sabiduría, nos van a llevar a aprovechar bien el tiempo para dedicar nuestra vida apasionadamente en la instrucción de la palabra y en la obediencia a ella. Nuestra oración deberá ser: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No todos los hijos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo, pero su amor se expresa, el amor de Dios se expresa en paciencia y va a dar su fruto apreciable, la vida eterna. Alegrar el corazón de Dios no es tan difícil, se necesita conocerlo. Que Dios bendiga a todas, les mandamos un abrazo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.